Continuamos con esta propuesta de análisis respecto al Frente Amplio del Foro de San Pablo por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet y tenés la aplicación La 30 también. Por supuesto que somos un programa de Libertas, primera asociación civil sin fines de lucro, Fundación Liberal del Uruguay, que propone la defensa de la democracia, la república, el Estado de Derecho. Estamos también en nuestro Facebook, en donde estamos, en nuestro X, arroba en donde estamos, en nuestro Instagram, en donde estamos Uru, y en nuestro canal YouTube. Mirá en dónde estamos, mirá en dónde estamos, es muy importante, te lo digo a vos, habitante, ciudadano, ciudadanía, damas y caballeros, señoras y señores de Latinoamérica, miren en dónde estamos. Nuestro canal concretamente se llama Mirá en dónde estamos. Mirá en dónde estamos. Por supuesto que se lo digo a todas las damas y caballeros para que tengan en el bolsillo y en la cartera estos pensamientos de análisis, con la capacidad de proyectarse todos ustedes también al estudio, al análisis, a cotejar todo esto que digo, a contrastarlo y bueno, a comprobar si lo que estoy diciendo es cierto o no. Por eso proponemos desde Libertas, con este programa que tiene una pregunta como nombre, ¿en dónde estamos? Proponemos este periodismo, proponemos este nivel de comunicación, proponemos este estilo de comunicación social y masiva. Porque es un programa de comunicación social, es un programa de difusión de ideas, pero sobre todo de investigación y pensamiento crítico. Sin pensamiento crítico no hay libertad, y si no hay libertad, no hay condición humana. Lo que nos define como seres humanos es la libertad. La libertad los hará libres, decía Jesús, de esos textos que forman parte de nuestro libro sagrado civilizatorio. Y la libertad precisamente es, digamos que, desarrollada a través del pensamiento crítico. Es el conocimiento el que da la libertad. Es la capacidad de comprender, es la capacidad de hacer lectura de la realidad. Y para eso tenemos un instrumento maravilloso, yo te diría que increíblemente maravilloso, tan insondable como la naturaleza de Dios, que es la capacidad de pensar, de desarrollar pensamiento, de expresar el pensamiento, de crear un tejido social de intercomunicación a través de un conjunto de signos y de símbolos a los que llamamos, porque están organizados, estructurados, científicamente estructurados y organizados, a los que llamamos idioma, un lenguaje. En nuestro caso es el idioma español, pero todos los idiomas son maravillosamente importantes y son instrumentos o tecnologías de poder. No son culturales, son tecnologías de poder, pero del poder en el sentido positivo y benigno, el poder del conocimiento, el poder de la comunicación, el poder de la interrelación social, el poder de la creatividad, el poder de la innovación a través del idioma. Sin la articulación de esos signos combinados, esos signos y símbolos combinados en esas estructuras semánticas, en esas morfologías lingüísticas, no tendríamos ninguna posibilidad de desarrollarnos como seres pensantes, inteligentes, que podemos elaborar conciencia propia, ser conscientes de nosotros mismos y del mundo que nos circunda, nos rodea y del cual formamos parte integral. Todo eso lo permite el idioma, un instrumento de poder, y es, digamos que, el campo basal de una organización social. ¿Qué quiere decir campo basal? Es ese campo básico como son nuestros órganos, por ejemplo, para el funcionamiento de nuestro cuerpo. El campo basal de nuestro cuerpo es el hígado, el páncreas, los riñones, los pulmones, el corazón, el cerebro, etcétera. Todos los órganos en su funcionamiento correcto, saludable. Si tienen patologías se empieza a complicar. Ese es el campo basal, lo que da basamento, lo que da basamento y sustentabilidad a qué, a la organicidad y al funcionamiento de un ser vivo, el campo basal. Y el Estado, comunidad, el Estado democrático, representativo, republicano que dice nuestra Constitución,
para tener un funcionamiento vivo, para darle organicidad, tenemos que respetar su campo basal, que es precisamente su estructura constitucional de poderes limitados por la Constitución. Y saber interpretar a través de nuestro idioma español lo que la Constitución dice en idioma español, pero en lenguaje jurídico. Hay que estudiar. Y al estudiar vas siendo más libre porque vas desarrollando capacidad intelectiva, capacidad inteligente, estás desarrollando capital de inteligencia. Todo eso es capitalismo también. Estás rentabilizando, estás teniendo marginalidad de utilidades, es decir, tenés más margen de ganancia, de rentabilidad, al estudiar cada vez más, al desarrollar una metodología de estudio. Y vas capitalizando el conocimiento de distintas áreas del conocimiento. Todo eso es la libertad. Y de eso no te habla el socialismo comunista porque no quiere eso. No quiere el campo basal de una sociedad bien educada a través de un sistema de enseñanza como el que plantea, formula e instruye nuestra Constitución y la ley orgánica de la educación a nivel nacional, que es el principio de la laicidad. La laicidad para nuestro Estado es precisamente la enseñanza de todos los sistemas de pensamiento, de todas las corrientes de pensamiento, de la historia política, ideológica, filosófica, religiosa de nuestra humanidad, a través de las distintas interpretaciones de la historia, también de las distintas filosofías de la historia, todo eso en su conjunto hace precisamente a la gran tarea que tiene que desarrollar el Estado de educar, de enseñarle a su población todo ese enorme abanico, toda esa miscelánea de corrientes de pensamiento de distintos momentos de la historia, interpretado de distintas maneras, desde los distintos enfoques y todas las perspectivas posibles. Eso es la libertad. Y no instalar una doctrina imperante que es exclusiva y excluyente de toda esa universalidad, de toda esa amplitud tan generosa que nos brinda la propia historia occidental, por lo menos, pero toda la historia de la humanidad, toda la historia. Y no se les da eso ya a los chiquilines en la escuela y en el liceo, en nuestro país y en los países de Latinoamérica, cooptados por este foro de San Pablo, con esta ideología precisamente marxista, monolítica, totalitaria, que simula ser la ideología de la igualdad social, de la justicia social, de la distribución de las riquezas, de la sociedad de la diversidad, imponiendo la ideología de la diversidad, imponiendo la ideología de la igualdad social, imponiendo una ideología de la justicia social. Pero no es lo mismo justicia social, diversidad en la sociedad, pluralidad social, igualdades, como la igualdad ante la ley, no es lo mismo que una ideología de la igualdad, una ideología de la justicia social. ¿Se dan cuenta? Todo eso está pervirtiendo la posibilidad real del desarrollo de ese campo basal de nuestras sociedades democráticas representativas y nuestros Estados de Derechos, porque están atacando fuertemente al campo basal que permite esa unidad vital del Estado, que es la sociedad a través del sistema educativo o el sistema de enseñanza. Es impresionante. Eso que tanto planteó José Pedro Varela se destruyó, porque hoy impera el marxismo cultural, el marxismo rococó, que brillantemente nos explicó el genial Tom Wolfe, periodista norteamericano, ya fallecido. En ese libro fantástico, por ejemplo, del periodismo canalla. Es impresionante. Voy a ver si encuentro este muchacho que nos dice algo muy interesante respecto a lo que significa el comunismo y Cuba. Muy bien explicado y resumido lo que dice este muchacho respecto a ese relato contrafáctico que se hace desde Cuba y se hace desde el Foro de San Pablo, que también en las últimas convenciones hablan de arremeter una vez más contra el brutal bloqueo a Cuba que hace el imperialismo, y dale con el bloqueo, el embargo. Bueno, es un argumento contrafáctico. Cuba no se desarrolla porque tiene embargo. La gente es pobre en Cuba porque tiene un embargo. No hay libertades en Cuba porque tienen un embargo. Hay gente que está pasando hambre porque tienen un embargo. Toda la culpa es del embargo, del bloqueo que se le hace a Cuba. Pero a Cuba no se le bloqueó vivir el socialismo. A Cuba el mundo le bloqueó vivir la idea socialista. A Cuba le bloquearon que la economía sea centralizada
y organizada por el Estado y no por el capital privado? ¿A Cuba se le bloqueó que exista un partido único que gobierna el país por tantos años? No, no le bloquearon. Nadie les impidió vivir así como decidieron vivir después de esa revolución cubana. Los que sí están bloqueados, embargados en sus posibilidades reales, embargados en sus libertades, embargados en su calidad de vida, embargados en su honor, son los cubanos sometidos por este régimen totalitario. Vamos a ver si lo encuentro. Es muy interesante cómo lo resume, mucho mejor que yo resume todo esto este muchacho. Vamos a ver si lo puedo encontrar. Es una gran exposición del argumento contrario que emplean los comunistas, y en este caso es un gran ejemplo Cuba, porque es una dictadura, una tiranía que perdura en el tiempo del año 1959 y se dio el lujo de crear el Foro de San Pablo, que fue Fidel Castro con Ignacio Lula da Silva en el año 1990, cuando vieron que se le caía la madre patria que le financiaba a Cuba todo. Bueno, rápidamente fueron por esa internacional comunista. Vamos a ver si encuentro este video, a ver si es por acá, si es este, vamos a ver. Pero Cuba todo el tiempo culpando el bloqueo, el embargo. Nadie le embargó vivir como quieren vivir. Nadie los embargó. Lo que sí sucedió es que Cuba, En la isla de Cuba, el régimen cubano utiliza como contrafactual los embargos. Que el socialismo no acaba de triunfar por culpa de los embargos. Que el bienestar no cuaja en la isla por culpa de los embargos. Que el cubano es infeliz es por culpa de los embargos. Pero utiliza el pensamiento. Fíjate, ¿se le embarga al pueblo cubano la posibilidad de ser socialista? No. ¿Se le embarga al pueblo cubano la posibilidad de colectivizar y nacionalizar sus fuentes de producción? No. ¿Se le niega y embarga al pueblo cubano la posibilidad de promocionar la fuerza de trabajo sobre la del capital? No. ¿Qué es lo que se le embarga al pueblo cubano? Multinacionales, inversión extranjera directa, comercio internacional, globalización, capitalismo. ¿Cómo es posible entonces que para que el socialismo en Cuba pueda triunfar requieran del capitalismo que constantemente están denigrando y criticando? ¿No hay acaso aquí una contradicción? Claro que lo hay. ¿Y cómo se resuelve esa contradicción? Muy simple. Y es que lo que hace que Cuba no triunfe no es el embargo de Estados Unidos, os lo voy a decir. Es que los dirigentes cubanos embargan la libertad del pueblo cubano. Es el embargar la creatividad y la posibilidad de innovar. Es el embargo de la real democracia y del espíritu crítico. Es embargar a los estudiantes y al pueblo común utilizar su propio entendimiento para tomar sus propias decisiones. En definitiva, es embargar la libertad que anida en cada persona. Y os digo, cubanos, resistan, sigan luchando, porque la libertad es lo único que les hace humanos. Llega hasta el fondo de su isla y será ejemplo para el resto del mundo de cómo la dignidad del hombre se puede sobreponer frente a décadas y décadas. es así, es tan cierto y como sabiamente lo plantea este señor,